Antioquia resulta ser, en el último medio siglo, el departamento más afectado por el conflicto armado, por la violencia política, por el narcotráfico, por el paramilitarismo. El liderazgo de las mujeres transforma comunidades y fortalece la construcción de paz en los territorios. Más que todo es un empoderamiento, como uno como mujer, porque coge uno como más valor, más fuerza para decir sí puedo. Rápidamente voy a saludar al profesor Álvaro Villarraga, quien está conectado ya también con nosotros, y él fue el director general del informe llamado Análisis Cualitativo del Paramilitarismo en Colombia, que tiene muy buenos datos justamente sobre este fenómeno en nuestro país. Profesor Villarraga, gracias por estar conectado aquí con nosotros en De Frente. Y bueno, ¿usted qué opina? Usted escuchó pues este debate, las opiniones de nuestros invitados, pero además usted también tiene información muy importante que puede ayudar a nutrir esta conversación. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias a quienes participan, y he escuchado atentamente, y quiero saludar de manera, digamos, respetuosa todas las intervenciones y todas las opiniones, pero como ciudadano y como académico, como participante en investigaciones en los últimos años, sobre todo del conflicto, de la paz y de memoria histórica, me atrevo a dar una opinión brevemente que pueda de alguna manera también conversar y discutir en este debate que se presenta. Yo creo que no caben aquí los sesgos regionalistas. Yo creo que desde luego tenemos unas problemáticas del orden nacional muy fuertes y están afectando en mayor o menor grado a todas las regiones y los departamentos del país. Eso es sin duda, y ese es un llamado, digamos, fraterno para no establecer fronteras. Además, estamos muy interconectados, ¿no? Yo soy bogotano, pero mi esposa es de Medellín, tengo familia en Medellín, tengo familia en Bogotá, y de alguna manera nos queremos entre las distintas regiones, y la ciudadanía, si bien tiene matices regionales, tenemos denominadores, hermandades, familiaridades y solidaridades del orden nacional y con todas las regiones. Miren, quiero dar un argumento que es contundente. Desde luego no habría tiempo para desenvolverlo, pero Antioquia resulta ser, en el último medio siglo, el departamento más afectado por el conflicto armado, por la violencia política, por el narcotráfico, por el paramilitarismo. Lo estoy diciendo sobre la base de muchos estudios y muchas estadísticas, y no estoy queriendo hablar ni bien ni mal de Antioquia. He advertido inclusive que este fenómeno es del orden nacional y puede demostrarse que está en todos los departamentos. Incluso lo digo con profundo reconocimiento y solidaridad por Antioquia. Antioquia es el departamento de Colombia que tiene mayor número de víctimas, hágame el favor. Y en tal sentido, con apoyo en la ley de víctima, con apoyo en mecanismos de justicia ordinaria, en mecanismos especiales como Justicia y Paz y en mecanismos como la JEP, desde luego el caso de Antioquia aparece y reaparece. Ahorita el macrocaso 04, el macrocaso 08, entre otros, tienen que ver con dinámicas y subregiones de Antioquia. Antioquia tuvo fuerte expresión de la guerrilla, fuerte expresión del paramilitarismo, como también lo tuvieron otros departamentos y regiones, y en eso, desde luego, hay una georreferencia cambiante en muchas circunstancias que se vienen dando. Ahora, si el debate estriba en la frase de que el paramilitarismo tuvo como cuna a Antioquia, yo creo que es un debate que no debe sobresaltar, entre otras porque, si bien digo, el paramilitarismo ha sido un fenómeno nacional y tiene trayectorias y diversos hechos, sin duda alguna las expresiones más protuberantes de paramilitarismo empezaron en Antioquia. El primer grupo armado ilegal
articulado con un batallón del ejército, se dio en Puerto Berrío, a partir del batallón Barco. El primer grupo irregular que encontró la alianza de mafias, sectores, que no todo, los sectores importantes del empresariado y fuerza pública, fue la creación del MAS, que fue precisamente en Medellín, y luego se proyecta en el Magdalena Medio antioqueño, y luego se proyecta en el Magdalena Medio de 7 departamentos del país. Sin duda alguna, llevó a una dimensión inmensa el paramilitarismo, sobre todo el cartel de Medellín, Doctor Pablo Álvaro Escobar, que no exclusivamente. Y en los años 90 vamos a encontrar otros referentes muy fuertes. Doctor de Álvaro, las dimensiones del paramilitarismo. qué pena lo interrumpo ahí. Recuerden, en los años 90, Doctor Álvaro, ya voy ¿me a escucha? terminar, un minuto y termino, Okay. ya voy a terminar. En los años 90, fíjense que vamos a tener lo que algunos, inclusive voces oficiales, han llamado la expresión más fuerte del paramilitarismo en los 90. Empieza con los Pepe, en la ciudad de Medellín y en varias subregiones de Antioquia. Pues el caso de Urabá y Córdoba se convierten en el epicentro del paramilitarismo en toda la década de los 90. Y finalmente, lo que quiero en eso es invitar a no malentender las cosas. Es cierto, véase, no refiero bibliografía, pero véase Guerras Recicladas, de María Teresa Rotero, véanse los diferentes estudios de la parapolítica, de la Corporación Nuevo Arcoíris, véanse estudios del Centro de Memoria Histórica, véanse el informe de la Comisión de la Verdad. El departamento de Antioquia ha tenido un peso altísimo en el paramilitarismo. En los 90, a través de las convivencias, se dimensionó el paramilitarismo inmensamente, mucho más en Antioquia que en cualquier otro departamento. Y esto no es hablar contra Antioquia, no, al contrario, es reconocer solidariamente la alta afectación que ha tenido la población, la economía, los sectores en ética política y en necesidad de derechos humanos y de responsabilidades. Desde luego que hay sectores inmiscuidos en el fenómeno paramilitar, sectores del empresariado, sectores de la gente política, sectores de la llamada parapolítica, que Profesor, es sano y necesario. Profesor Álvaro. Sí, profesor Álvaro, una última pregunta, discúlpenos porque tenemos poco tiempo, ya se nos alargó un poco el debate sobre este tema y está conectada ya la candidata presidencial Claudia López también, así que Julián, usted tiene otra inquietud. Sí, gracias, Paula. Sí, muy rápidamente, doctor Álvaro, es que aquí, digamos, usted lo ha dicho, muchos tienen la retina a los hermanos Castaño, a Amalfi, estos grandes bloques paramilitares y frentes paramilitares de Antioquia, pero aquí la pregunta que nos gustaría resolver es si netamente es la cuna del paramilitarismo, y yo me remonto mucho a Puerto Boyacá, que es señalada como la capital del paramilitarismo y donde primero hicieron presencia estos personajes, incluso usted lo decía también, con un gran impacto en el Magdalena Medio. ¿Es Puerto Boyacá o es Antioquia la cuna del paramilitarismo? Primero fue la base paramilitar de Puerto Berrío, Antioquia, la cual se fue expandiendo luego y ahí se genera el fenómeno de Puerto Boyacá, Puerto Triunfo y una serie de redes hacia los 7 departamentos del Magdalena Medio. Pero no es una controversia negativa con Antioquia, pero sin duda no es un desacierto, hay mucho asidero en la realidad en decir tranquilamente, y hay fundamento en investigaciones académicas, en investigaciones de justicia, para reconocer que el paramilitarismo contemporáneo, desde la segunda mitad de los años 80, y luego la ola del paramilitarismo de la generación de los 90, ha tenido, no exclusivamente, pero sí en Antioquia, su principal cuna y soportes determinantes de distinto orden. Llamado desde luego en solidaridad con Antioquia para superar esas circunstancias, construir economía, construir ciudadanía
construir paz y construir referentes de ruptura con la violencia. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Álvaro Villarraga, quien, como lo decíamos al inicio de esta conversación, pues fue el director general de un informe sobre el análisis cualitativo del paramilitarismo en Colombia, y ustedes veían ahí cifras que salen justamente de ese informe y que son bien importantes porque dan contexto a toda esta conversación y, como lo hemos dicho también aquí en Tercer Canal, pues dato mata relato, ¿no? Gracias, profesor Villarraga. Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá un sano debate sin tanta intencionalidad política y con mucho espíritu, digamos, del argumento y de las opciones que requiere el país. Muchas gracias. Por supuesto que sí, porque es que también hay que entender que justamente esta polémica se genera en medio de todo un panorama electoral y también tiene mucho componente político que genera pues todas estas reacciones por parte de muchas personas allí en el departamento de Antioquia. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?